Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor que nos permite estar aquí un día más y le pedimos que esté con nosotros, ayudándonos a que le sirvamos mejor cada día. El día de hoy hablaremos de un evento sucedido en el tiempo en que Jesús estaba muy cerca a su muerte. Hablaremos de la transfiguración. Cuando un niño se enferma y el médico le receta un jarabe para que se alivie, no le podemos dar toda la botella de esa medicina de una vez, sino que le debemos dar poco a poco, cucharadita por cucharadita, para que haga efecto en él y no para que le dañe más. Sabemos que Jesucristo vino a este mundo y escogió a 12 discípulos. Y no le habría convenido a Cristo comenzar diciéndole todo aquello que iba a suceder desde el principio. Decirles: yo soy el Hijo de Dios y voy a morir en forma espantosa. Y luego decirles: y ustedes pasarán por lo mismo. Juan capítulo 16 y versículo 12. Abran sus Biblias, el libro de Juan capítulo 16 y versículo 12. Donde Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Los apóstoles no podrían haber sobrellevado aquella información. Mas Jesús poco a poco les iba revelando aspectos de su poder, les iba revelando aspectos de su fuerza a ellos, poco a poco. Y así se revela a nosotros Jesús a través de las Escrituras. A principio le admiramos y hasta le obedecemos como Salvador nuestro, pero su poder y su pureza, su santidad, se desarrolla en nosotros a través de muchos años. Si todo fuera revelado a nosotros de una vez, no podríamos sobrellevarlo, así como los apóstoles no podrían sobrellevarlo. Porque parte del crecimiento espiritual es dejar que poco a poco nos enseñe quién es Cristo. Hoy vamos a estudiar una lección enseñada por encima de una montaña. ¿Le gustan las montañas? Desde niño me gustó el campo y las montañas, pues al subir arriba de ellas se ve de lejos y se goza del aire fresco y las nubes parecen estar más cerca. Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 17. Estaban en Cesarea de Filipo, muy al norte. Allí nace el río Jordán, cerca del monte Hermón. Y de la cima del monte Hermón se ve casi toda Israel. El monte Hermón alcanza más de 3,000 metros de altura y es muy alto. Y allí pasaron dos cosas importantes. En Mateo capítulo 16, Pedro confesó a Cristo. En el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo, nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confesó a Cristo y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y podemos imaginar la alegría de Cristo al oír esta confesión, cuando Él le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en este mismo capítulo, también Jesús predice su muerte. El versículo 21 del capítulo 16 de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dice: me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. A Pedro no le gustó la idea, porque en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el versículo 23, Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús les habló muy seriamente de los sacrificios que iban a hacer por Él, en el versículo 24, donde Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los sacrificios que ellos iban a pasar. Pero también Jesús, en el versículo 28, les dice que iban a ver el reino. Les dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Creerá usted que habrían estado pensativos, tratando de digerir estas verdades que Jesús les estaba diciendo, tratando de entender lo que Jesucristo les revelaba en esa ocasión? Ahora llegamos a la historia que queremos ver el día de hoy, el capítulo 7. Y vamos a leer del versículo del 1 al 9. Dice: y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se levantó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Analizando el texto que hemos leído, el versículo 1 nos habla de que Jesús tenía 3 amigos íntimos o más allegados a él. Tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús los amaba a todos, pero tenía estos 3 compañeros íntimos de él. No es malo tener amigos especiales el día de hoy. Sabemos que muchos de nuestros amigos les confiamos más que a otros. El monte alto quizás era el monte Hermón.
El versículo 2 nos habla acerca que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro resplandeció como el sol. No fue una luz de afuera, sino de adentro, revelando su santidad, su deidad. Es como si hubiera una gran luz dentro de él. Y esta luz también afectó su ropa. El versículo 3 nos menciona que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías probablemente representando la ley y los profetas. ¿Cómo los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías? No nos lo dice. Pero sabían ellos que era Elías y Moisés. Según el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 31, Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y todo este evento tiene que ver con la muerte inminente de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabras de Pedro. 3 enramadas. Pedro sugirió construir 3 enramadas, 3 refugios hechos con ramas para honrar a los 3, a Moisés, a Elías y a Jesús. Y Pedro pensó estar honrando a Jesús haciendo esto. Esperó que Jesús le dijera, como lo hizo en el capítulo 16, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque has pensado en hacer 3 enramadas. Pero no sucedió así, sucedió algo muy diferente. El versículo 5 nos dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Una nube significa muchas veces la presencia de Dios. La voz de Dios: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, Jesús es más que Moisés y más que Elías. Y ya no era tiempo de escuchar a Moisés o Elías. Ahora es tiempo de mi hijo, dice Dios. A él oíd. Los discípulos tuvieron miedo, se tornaron temerosos. Versículos 6 y 7 nos dice que al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Espantados habían visto algo más allá de su comprensión. Pero Jesús le dijo: levantaos y no temáis. El día de hoy nos encontramos con que a veces tenemos o tememos mucho las lecciones que más necesitamos. Necesitamos ver este mundo como un lugar de sufrimiento. Necesitamos temblar al enfrentar las pruebas. Yo sé que temblamos al ver desastres como el 11 de septiembre. Pero Jesús nos dice: levantaos y no temáis, pues Él está a nuestro lado.
Vemos en el versículo 8 que dice que alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. La visión desaparece. Ya no más Moisés y Elías. Ya no más rostro resplandeciente a la vista. Miraron a Jesús solo. Todo vuelve a lo normal. El viento, el aire fresco. Pero la pregunta es, ¿los apóstoles quedaron iguales? ¿O fueron cambiados para siempre con aquella visión? Vemos que Pedro, como anciano, al querer mencionar un evento de la vida de Jesús, aquel evento que le impresionó mucho, mencionó precisamente este evento. Segunda de Pedro, capítulo 16 y versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 16, capítulo 1, lo siento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tanto así impresionó a Pedro aquella visión, que aún después, 30 años después, él seguía recordando aquel día y aquellos eventos como si hubieran pasado en ese mismo momento. El versículo 9, regresando al libro de Mateo capítulo 17, el versículo 9 nos dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aún no era tiempo para contarlo a todo el mundo. No siempre es tiempo para nosotros decir todo lo que viene a nuestra mente, decir aquello que pensamos a nuestros compañeros. Es así como la medicina. Cucharadita a cucharadita les mostramos quién es Jesucristo. Tengamos cuidado al hablar de cosas divinas. Pedro era impulsivo y vemos que algunos hablan cuando deben de callar. Cuando no saben en realidad de lo que hablan. A veces yo lo he hecho. Todos en nuestra vida hemos hablado demasiado. Pero ¿cómo evitarlo? Debemos aprender a guardar más silencio. El libro de los Proverbios, capítulo 17 y versículo 28, nos dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, nos dice. Hay tiempos especialmente frente al juicio de Dios o frente a la demostración de su poder, que la acción más apropiada es guardar silencio. Pero cuando nos toca hablar, debemos hablar como dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Y esto es lo que Pedro nos dice que debemos hacer. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11.
Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ha habido hermanos que dicen, las torres gemelas se encuentran en el Apocalipsis. Hay otros que dicen que los Estados Unidos se encuentran en la profecía. Y muchos especulan que así es. Que así es esto, que las torres gemelas las menciona el Apocalipsis y que los Estados Unidos en la profecía está mencionado. Y esto no es hablar de lo que sabemos de la palabra de Dios, porque nada de ello está escrito ahí de eso. Dios dice que a Él escuchemos a Cristo. Escuchemos ahora a Cristo y no al Antiguo Testamento. Libro a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Querrá decir que nosotros no podemos aprender de Moisés y Elías. Claro que no nos está diciendo eso, porque en el libro de los Romanos capítulo 15 y versículo 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los ejemplos presentados en el Antiguo Testamento nos sirven hoy de grande ayuda. En cuanto a nuestra autoridad, nuestra ley, eso es único de Cristo. Eso le pertenece a Cristo. Y muchos no han aprendido este punto todavía. Muchos quieren ligar las cosas del Antiguo Testamento. Muchos quieren escuchar a Moisés y a Elías igual que a Cristo. Pero ¿qué Dios nos dice en Mateo 17:5? Nos dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Muchos quieren seguir el Antiguo Testamento, pero no le siguen en todo. No hacen los sacrificios de animales o las fiestas anuales, pero sí lo siguen en lo que les conviene, en el diezmo, en la música instrumental, en el guardar del sábado y en otros aspectos físicos de la adoración judaica. Estos siguen escuchando a Moisés y a los profetas como autoridad. Pero ¿qué Dios dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Aquellos que no lo hacen, no hacen caso a la voz de Dios. Ponen a los hombres en el lugar de Cristo y no ponen a Cristo como su Señor. Pedro cayó en un error común: dar demasiada importancia a los hombres. Desde luego que Elías y Moisés eran hombres buenos, pero seguían siendo hombres. ¿Merecían honor? Sí, pero no merecían adoración.
Hoy en muchas partes y en muchos lugares elevan demasiado al hombre. Les encanta usar títulos como reverendo, reverendísimo, apóstol, pastor, obispo. Yo les diré que en esta congregación hay hermanos y hermanas que merecen mucho respeto y debemos respetarles, pero no debemos elevarles demasiado. ¿Por qué? Porque son seres humanos igual que nosotros. Algunas iglesias que afirman ser de Cristo se dejan dominar por hombres astutos, los cuales se convierten en autoridades y casi en dictadores. Esto no es conforme al plan de Dios. La luz interior de Jesús nunca va a ser apagada. Y aunque Jesús iba a morir, hubo un poder, una luz dentro de la cual jamás se podría apagar. Vemos que al ver a Jesús muerto, Pedro, Jacobo y Juan habrían recordado cómo una vez Jesús estaba lleno de luz. ¿Cuándo más habrían recordado esta luz? Hubiera sido cuando Jesús resucitó de los muertos. Yo creo que esta fue la lección que Jesús más tenía en mente para ellos en la transfiguración. Hubo una luz sobrenatural en él que jamás iba a ser apagada. Hermanos, esta luz llega a nosotros el día de hoy. ¿Cuántos han tratado de apagar esta luz? Los ateos, las falsas religiones, y no lo han logrado, porque a través de la palabra brilla igualmente en nuestros corazones como brilló aquel día en aquella montaña, aquel día de la transfiguración. Si esta luz brilla en tu corazón, si esta luz te da esperanza, y si esta luz te muestra el camino, ¿qué tienes que hacer tú para tener esta luz? Debes subir a la montaña en forma simbólica. Pero ¿qué significa esto? Subir a la montaña en forma simbólica. Significa dejar al mundo abajo. Subir en espíritu a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Y cuando tú haces estas dos cosas, la luz de Cristo va a alumbrar en ti. Dejar el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar. Este mundo está lleno de problemas y de dolor. Debemos dejar que esa luz nos penetre, que esa luz de Cristo a través de su palabra brille en nosotros. Quizás alguno al día de hoy ha subido la montaña y ya ha visto la luz de Cristo. Libro de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Libro de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuáles son los pasos a seguir para subir aquella montaña, para merecer aquella luz?
Los primeros pasos a seguir se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Has seguido tú estos pasos? Si no es así, ¿qué esperas? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que a través de Jesucristo. Deja que esa luz brille en ti. Si te podemos ayudar a que esa luz llegue a ti, las aguas del bautismo están listas. El único que te está deteniendo eres tú mismo. Te pedimos que recapacites, pues mañana es incierto. Si has decidido que recibir al Señor el día de hoy, puedes pasar al frente y te podemos ayudar en algo. Si te has retirado del Señor, si eres un cristiano ya y te has retirado de Él, cuando tienes vida, todavía hay tiempo de que recapacites y regreses a Él. Si podemos hacer oraciones por ti, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.